Mi nombre es Lina Darbe Calles, yo soy la persona encargada del Centro de Investigaciones. Muy, muy alegre de poder estar con ustedes en este momento, de escuchar a Daniela en este importante trabajo. La dinámica es la siguiente. Daniela tendrá máximo 40 minutos para exponer su trabajo. Ya hablamos, Daniela y yo, de cómo lo que vamos a hacer. Y posteriormente, si se conecta la asesora y la persona que evaluó su trabajo, tendrán un momento de intervención y después, si Daniela está de acuerdo, podemos abrir un espacio de preguntas. ¿Estás de acuerdo con la dinámica, Daniela? Sí, estoy de acuerdo, está muy bien. Bueno, te escuchamos, Daniela. Muchas gracias a los presentes o a las oyentes. Adelante, Daniela. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Daniela Plata. Este trabajo fue presentado como un proyecto para el Centro de Investigaciones y pues posteriormente también derivó de mi trabajo de grado para graduarme como politólogo. Pues primeramente este era el título de que se me ahí, era el título pues del proyecto que posteriormente tomó otro tipo de título y, ay, por favor, alguien de pronto que tenga el micrófono abierto, que se escucha un poco de ruido y no logro como concentrarme, gracias. Y pues para empezar un poco por entender de dónde surge el proyecto, un poco la contextualización, es importante entonces entender que el proyecto pretende buscar cuáles eran las representaciones de paz de los actores religiosos durante el proceso de paz del plebiscito, sobre todo el año 2016, que es donde se centró mi estudio, y era un poco entender por qué, digamos, que los actores religiosos habían como un poco protagonizado la esfera pública, sobre todo en medios de comunicación, y cuáles eran como esos discursos y representaciones que estaban un poco como ahí en ese debate y cómo estaban ellos imaginando un poco la paz y representándola. Para eso entonces hay que tener en cuenta que el año de la representación del plebiscito está marcado pues por el debate público que fue de diferentes actores de oposición, también líderes religiosos y también durante el mismo año sucede todo el tema de las cartillas del Ministerio de Educación que quería implementar que prendió las alarmas en varios sectores religiosos porque sentían que se estaban como vulnerando su derecho, por ejemplo, a educar sobre sus familias, sobre sus hijos, y que se estaba como llevando a cabo un proyecto por decirlo así, como de ideologización en las escuelas, ¿no? Entonces, eso fue como una serie de rumores que estuvieron durante ese año y que derivaron en lo que se conoció como la ideología de género. Este debate lo pusieron como en la esfera pública actores como Ángela Patricia Hernández, Alejandro Ordóñez, y posteriormente se vinculó con el proceso de paz, pero más adelante les voy a explicar un poco cómo sucede esto. De ahí derivaron marchas como la Marcha de la Familia o también se llama en redes sociales Abanderados por la Familia. Y y pues concluyó con el resultado del plebiscito, que pues ganó efectivamente el no. Ahí se me fue la diapositiva. Ahí, listo. Que derivó en lo que fue el triunfo del no, pues por un margen muy pequeño, como lo ven ahí. Pero posteriormente, pues efectivamente el gobierno no iba a dejar así el tema del plebiscito y proceso de paz, entonces se hizo unas mesas de negociación donde estaban también sectores religiosos de la oposición, otros sectores religiosos también que estaban a favor, y sobre todo con la oposición que estaba más que todo como representada por el uribismo. De ahí entonces salió un nuevo acuerdo con esas iglesias, donde por ejemplo la familia tenía que verse como el núcleo fundamental para entender la sociedad, pues digamos que fue un asunto que se añadió, el tema de la libertad de culto también se añadió,
los líderes de iglesias religiosas que ellos consideran que habían sido víctimas del conflicto armado, y se eliminó, digamos, el reconocimiento que había a grupos de LGTBI, que era un poco lo que digamos que no estaban muy de acuerdo, digamos que algunas de esas iglesias. Vamos a ver, está un poco lento. Bueno, entonces este debate fue más que todo protagonizado en redes sociales, donde yo, digamos que hago la mayor parte del trabajo de campo, porque digamos que, por ejemplo, la campaña uribista, digamos que hizo toda una campaña muy grande en redes sociales, utilizó muy bien las redes sociales, y de ahí también, digamos que algunos líderes religiosos supieron muy bien utilizar medios como Facebook, por ejemplo, que es donde me centra mi estudio, para desplegar como toda una serie de campañas y de llamados y de publicaciones, etcétera, para hacer oír como esas voces que querían hacer oír sobre la paz. Ahí se toma un concepto que se llama tecnopolítica o política 2.0, que es un poco el comprender cómo el hecho político, el fenómeno político, se vive o se traslada a las redes sociales y a Internet, sí, como esa relación del fenómeno del hecho político con Internet. Y de ahí, por ejemplo, mi metodología se basa en la etnografía digital, la mayor parte, también hago trabajo de campo por fuera, pero es un poco estudiar ese discurso, esas representaciones plasmadas en lo que fue Internet, en redes sociales, en Facebook, que es lo que me interesa a mí estudiar más que todo. Entonces, la pregunta de investigación fue la siguiente. ¿Cuáles fueron las representaciones que los actores religiosos le confirieron a la paz en la web 2.0 durante el año 2016, el cual estuvo marcado por la firma del acuerdo final y la convocatoria a su refrendación plebiscitaria? Esa fue como un poco la guía de la pregunta de investigación. Evidentemente, el proyecto, también para que sepan un poco, deriva de mi participación como joven investigadora en un proyecto liderado por el profesor Juan Camilo Portela, que también tenía el fin de buscar esos significados de paz, esas representaciones de paz, pero él lo tomaba mucho más ampliamente, ¿sí? Pues, cuando llegó al proyecto le propongo estudiar los actores religiosos, entonces se toman varias cosas de ese proyecto, sobre todo el tema de la inmersión en Internet por medio de la etnografía virtual. Los actores que estudié fueron los siguientes, ahí los puse como los categoricé por corrientes religiosas, que era lo que me interesaba como un poco mirar cuáles eran como las corrientes. Estudié todo el catolicismo, el pentecostalismo, el neopentecostalismo y algunas organizaciones religiosas que eran un poco como más ecuménicas, que tenían varios tipos de religiones. Me centro más que todo en las religiones cristianas, o sea, de credo cristiano, ¿sí? Bueno, tomo ni el Islam y otras religiones, sobre todo esas que fueron como las más protagonistas y son las que pues mayor de población feligres tienen en el país. Entonces ahí vemos más o menos cuáles fueron los actores. Está Alejandro Ordóñez, por ejemplo, en el catolicismo, Vivian Morales, Alejandro Hernández, Carlos Alberto Vaina, el Partido Mira, Cedecol, Justa Paz, bueno, varias organizaciones. Y esto un poco era para intentar ver cuál era como el espectro ideológico, porque pues no todos tenían el mismo discurso sobre la paz, no, era un poco como para ver la amplitud de, de ese discurso ideológico. Vamos a ver. Bueno, mientras que un poco cargando esto, porque es un poco lento. Ya. Ah, no. Sí. Cambió mucho.
Ay, Dios, eso. Ay, lo siento, está como un poco lento aquí el internet y no está produciendo la diapositiva que es. A ver si podemos. Vamos a ver si podemos proyectarlo por acá para que no haya como. A ver. Aquí. Aquí está en PDF, pero me permite cómo manejar mejor esto. Bueno, qué pena, no que está un poco lenta la transmisión. Entonces, la metodología entonces estudiada es la etnografía virtual, digital, y para esto, entonces se tomó como campo de estudio Facebook, ¿sí? Se hizo toda una categorización, una extracción de las publicaciones más representativas de los perfiles que les acabo de mencionar, y todo eso se plasmó como en unos formatos que después estudiaron. Salió bastante información de eso y todo eso se complementó con unas técnicas que fueron el análisis de redes sociales, que era un poco para entender cuáles eran como esas relaciones y nudos que había entre los diferentes actores, el análisis audiovisual, que era para pues como desengranar todos esos discursos, todas las representaciones que había en lo audiovisual, y había también, pues también se realizaron y todo se trianguló con entrevistas presenciales semiestructuradas y con bibliografía también que se estudió. Algunas apreciaciones y dificultades de trabajo de campo y de esa metodología un poco implementada, que era un poco la idea de esta presentación, también dar luces al respecto, es que el volumen de la información que se manejó fue bastante. Digamos que cuando haces todo el trabajo de redes sociales te das cuenta que tienes un montón de información porque es mucha. Entonces siempre fue como complejo desengranar todo eso. La selección de actores, también digamos que no todos los actores tenían perfiles en Facebook, entonces eso también limitaba un poco, por eso se decidió hacer entrevistas como para triangular la información y que no solamente se revisaran quienes tuvieran perfiles de Facebook. Y la búsqueda de información de los actores en redes sociales fue un punto a favor en el sentido de que era mucho más fácil encontrar información que a veces se podía, pues, que a veces uno la encuentra pero ya interpretada de otra manera o que ya no estaba. Entonces el volver a los perfiles de Facebook me permitió un poco encontrar como esa información en bruto, ¿sí? Como del momento del 2016 que yo estaba investigando. Hay un cambio, pues digamos que hay que tener en cuenta ese cambio que hay entre lo offline y lo online, que a veces es difícil cuando uno entra en redes sociales porque como que todo está bajo una misma realidad, ¿no? Todo está, digamos que no hay una separación entre lo virtual y lo real. Sí, lo que pasaba en redes sociales, las manifestaciones, las publicaciones muchas veces también se veían plasmadas en, afuera, en las calles, en las movilizaciones, en el mismo voto que se dio ese día. Entonces eso era como muy importante, como tener esa posición frente a la virtualidad de Internet como un todo, como es una misma realidad que se une, ¿no? Que no son cosas diferentes. Y pues también me di cuenta que era un campo que no es muy explorado, sobre todo en Latinoamérica, ni menos para el estudio, por ejemplo, el tipo de estudios. Más que todo es un campo que lo abordan en Estados Unidos, en Europa. Entonces siento que tiene mucha potencialidad el practicar la etnografía digital, sobre todo pues, en esta era y sobre todo, por ejemplo, en el contexto que tenemos ahora. Un poco como de los sentidos que hay y de las representaciones que se encuentran.
un sentido apocalíptico de la paz, en el sentido de que se entendía de momento como una confrontación del gobierno frente a los actores y frente a los grupos religiosos que sentían que se les estaba vulnerando, digamos que sus derechos sobre sus hijos, su visión de la familia, su visión de sociedad, ¿sí? Entonces es interpretado, por ejemplo, por varios, por todo por las corrientes pentecostales y no pentecostales, como una lucha espiritual, ¿sí? Es decir, que pues hay como un bien y un mal y estamos como en esa lucha que se hace por medio de lo político, que se hace por medio de la votación, por ejemplo, de salir a las calles de votar, y que eso confluyó mucho con lo que era la resistencia civil por parte del uribismo. O sea, fue como un mismo diálogo que se dio ahí como un amalgamiento de esos dos discursos. También se entendió una paz espiritual, en el sentido de que la paz tiene que ser entendida desde algo que Dios permite en cada uno de nosotros, ¿sí? Que Dios nos otorga la paz y que por tanto el cambio social, ¿sí? Y la búsqueda de la paz está en un cambio interpersonal, desde una ética interpersonal, eso lo habla Autar, que es uno de los autores que retomo. Entonces, eso todo lo hablaban las iglesias que son más de corte pentecostal, no pentecostal, también hay líneas católicas que toman esa interpretación. Pero evidentemente la paz no es posible, la paz eterna no es posible porque solamente te la puede dar Dios y si es posible, lo haces desde un campo personal. Está la interpretación de la paz como reino de Dios en la tierra, que es otra interpretación que también existe. Entender que la paz es posible desde un proyecto de la venida del reino de Dios acá al mundo, ¿sí? De la construcción del reino de Dios en el mundo. Esto comprende entonces que hay un proyecto divino, ¿sí? Que quiere una sociedad más justa, más humana, donde haya paz, donde haya perdón, reconciliación. Entonces, por ejemplo, personas como Francisco de Rú, como varias organizaciones que les mencioné anteriormente, que trabajan por la paz. El partido Mira, por ejemplo, entiende un poco esa concepción de traer el reino de Dios a la tierra. Está también las narraciones del conflicto que se encontraron entre medio de esas interpretaciones, donde hay una naturalización del conflicto, es decir, que no se entiende las diferentes causas del conflicto, siempre se atribuye que el conflicto armado es culpa de las FARC, ¿sí? Como una organización subalterna y ya, no hay mayor interpretación al respecto. Por lo tanto, hay un distanciamiento mental hacia el guerrillero, es decir, se ve, pues digamos que en ese diálogo un poco amigo-enemigo no hay ningún tipo de familiarización, ¿sí? En muchos de los discursos, y se ve entonces como el enemigo, como muy desde el binomio de la guerra que no se ha terminado como de superar. Por lo tanto, hay una fuerte participación de las redes sociales en esa coyuntura y eso hizo que se visibilizaran esos sectores religiosos. Es decir, pues digamos que siempre han habido esos discursos religiosos ahí, pero porque en la coyuntura del plebiscito del 2016 como que salen a relucir. Y esto es porque el uso de esas redes sociales y el uso de esos medios de comunicación que son tan buenos, tan nuevos y que pues permiten, digamos, que esa intromisión tan fuerte y tan cercana con sus feligreses, hace entonces que esos discursos, esas visiones de paz puedan visibilizarse mejor. Porque, por ejemplo, propendió el discurso de las iglesias más en contra del proceso de paz, porque evidentemente muchas de las iglesias pentecostales y no pentecostales, que fueron muchas de las que se fueron como en contra del proceso de paz, tienen una amplia red de medios de comunicación jugando en sus iglesias, y uno lo ve, por ejemplo, en las iglesias neopentecostales, que son así como con mucha, pues utilizan muy bien los medios, utilizan muy bien la radio, la televisión y las redes sociales también, ¿sí? Algo como que han logrado hacer desde el marketing, desde toda esa línea. Entonces, esto facilitaron pues, que se diera el tránsito entre las campañas entre lo virtual y lo real, ¿sí? Es decir, que eso que se estaba dando en las redes se viera entonces en las calles,
o en el plebiscito o en las votaciones, y también reflejaron un alineamiento de los discursos entre el uribismo y los líderes religiosos, pues porque se veían como los discursos más fácilmente en las redes, ¿sí? Que también el uribismo estaba proponiendo unas cosas y ahí entonces algunos líderes religiosos confluyeron. La ideología de género, que es otro de los temas que también pues, son importantes para analizar este episodio, se interpretó entonces por algunos sectores religiosos como una conspiración internacional. Es decir, que no, o sea, se interpreta como si fueran las organizaciones internacionales como la ONU, como las Naciones Unidas, como todo un proyecto internacional que existe y que está promoviendo unas políticas de género en varios de los gobiernos. De ahí que, por ejemplo, interpretaran pues el asunto de las cartillas de educación sexual como parte de esa conspiración internacional que hay desde la ideología de género y que también se estaba intrometiendo no solamente dentro de lo que fue las cartillas, sino también en lo que era el proceso de paz. ¿Sí? O sea, también se estaba buscando. ¿Por qué se estaba buscando eso? Porque en el proceso de paz, en el acuerdo de paz, estaba el enfoque de género, ¿sí? Que se quiso dar. Entonces, el enfoque de género se interpretó inmediatamente como esa ideología de género, ¿sí? Y sobre todo porque el uribismo logra articular muy bien el tema de la ideología de género con el acuerdo. O sea, ellos son los que lo alinean, ¿sí? Lo que lo muestran discursivamente. Entonces eso hace que haya un alineamiento de los movimientos defensores de la familia que ya estaba antes, ¿sí? Que estaban como desde que salió el tema de las cartillas y se alinean entonces en contra del acuerdo final. Es usado entonces como un dispositivo retórico, ¿sí? O sea, el movimiento de la familia fue usado como un dispositivo para promover el mal, ¿sí? Que es interesante. Entonces yo me preguntaba si había una politización de los sectores religiosos. Porque como que muchos de los titulares de prensa cuando yo hago el estado del arte decían como están resurgiendo las iglesias pentecostales, están participando en política, y etcétera, etcétera. Entonces yo decía, pues, sí, realmente sí hay la politización o no la hay. Parece que hay que entender entonces que realmente en Colombia la iglesia siempre ha tenido una fuerte relación con el Estado, desde la colonia siglo XIX-XX, ¿sí? Y que realmente siempre ha habido una relación fuerte, ¿sí? Que se pierde un poco ya a finales del siglo XX, sí que pierde su fuerza esa relación, también con la Constitución del 91, etcétera, pero que eso no quiere decir que entonces la religión nunca haya estado metida en política, sí, sí ha estado. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿Sí? Que estos grupos, desde esa lógica del neocomunitarismo, es decir, donde se logran, donde esas iglesias logran llegar y permear muy fuertemente dentro de las comunidades, se favorece entonces esa idea como de nosotros, ¿sí? De que somos una comunidad y somos uno solo frente a un mismo credo. Esto frente a una sociedad, ¿sí? Que ha estado, pues, que los ha excluido, porque muchas veces, muchas de esas comunidades donde llegan las iglesias son comunidades, por ejemplo, rurales, marginalizadas, pues, que sufren mucha ausencia del Estado. Entonces, esto hace que, pues, que ellos medien, los líderes de esas iglesias medien frente al Estado, frente a esos excluidos del sistema social, ¿no? Entonces, eso funciona muy bien y muchas veces estas iglesias han logrado eso, han logrado esa mediación. Eso no los va a despejar y no los va a despojar de las relaciones de autoritarismo y clientelismo que existen dentro del Estado, dentro del sistema político latinoamericano, ¿sí? Ellos mismos también van a entrar dentro de esa dinámica, no se van a despojar. Y por lo tanto, cuando surgen los partidos confesionales, que por ejemplo los partidos confesionales pentecostales y no pentecostales
surgen después de una reticencia de las mismas iglesias a participar en política, porque en un principio no querían participar, ¿sí? De lo que se llama la huelga social, un poco, no querían participar, deciden participar en busca de esa cristianización de la política, ¿sí? Es decir, no solamente vamos a luchar espiritualmente, ¿sí? Como por medio de ese panorama espiritual frente al mal, por decirlo así, sino que también lo vamos a hacer por medio de la política. Entonces van a desplazar a la iglesia de sus relaciones de privilegio con el Estado, es decir, que buscan dentro de esa idea que tiene Bourdieu de los campos de poder, dentro está el campo religioso, de desplazar a la iglesia de también su relación privilegiada con el Estado. Lo que llaman o todos en la cama o todos en el suelo, ellos se ponen todos en la cama con la iglesia y buscan entonces tener los mismos derechos que tenía la iglesia. Sí, eso se llama el concordatico, que lo firman después del 91. Y por lo tanto van a intentar mediar para salir de su posición de excluidos, ¿sí? De los excluidos desde el siglo XIX-XX, que realmente pues no era como el protestantismo en Colombia no era bien visto, ¿sí? Y van a entrar a negociar bienes, entre ellos los bienes de representación, ¿sí? De ahí que también buscan entonces jugarse electoralmente. Aquí puse una imagen como muy interesante que es que la encontré cuando estaba en el trabajo de campo y dice, después del 2 de octubre Dios va a seguir siendo Dios. Un poco porque se sentía que había cierta división entre los mismos creyentes por todo el tema del plebiscito y como para diferenciar pues que ellos que tenían que seguir siendo iglesia a pesar de lo que fuera a pasar. Me pareció muy interesante esa imagen. Entonces, yo me preguntaba si había ocurrido una instrumentalización de la religión por parte del uribismo. Y lo que encontré fueron varias cosas. Por una parte, comprendo que una confluencia de las agendas, es decir, que pues el uribismo pretendía oponerse radicalmente a los acuerdos, desde el principio de una campaña inclusive antes del 2016, ¿sí? Y que el sector religioso, ciertos sectores religiosos veían entonces en peligro algunos de sus intereses, sobre todo desde esa agenda un poco más moral, de defender la familia, de la tradición, la sexualidad, etc. Y varios de esos líderes religiosos, no digo que todos, porque no fueron todos, ¿sí? Varios de esos líderes encontraron un beneficio junto con la campaña de oposición del uribismo. Entonces hubo un beneficio mutuo. Aún así el uribismo fue muy inteligente y digo, pues hay que tomar esto porque el voto religioso que está ahí, hay que tomarlo, ¿sí? Esto entonces, para entender que esos líderes religiosos en realidad siguen dentro de esa misma relación clientelar, eso lo habla Jean-Pierre Bastián, cuando entiende que los líderes religiosos, los nuevos movimientos religiosos no se desprenden de esas mismas relaciones que comprende la política latinoamericana y que inclusive por buscar la misma integración política, pues van a cubrir ese tipo de relaciones, ese tipo de favores, ¿sí? Por ejemplo, con otros partidos, y inclusive van a llegar a defender las mismas instituciones, el mismo status quo, ¿sí? No se van a salir de eso. Y por eso es que muchas veces se va a asociar a estas iglesias o a estos líderes con un pensamiento muy conservador en el plano de lo político, del actor político, porque están siempre en defensa de un orden establecido, que es ese orden que les permite integrarse políticamente desde su trabajo de mediadores, ¿sí? Me faltó decir algo, el trabajo de los mediadores de la ley religiosa es muy importante porque en realidad ellos tienen una facilidad tremenda, sobre todo los pentecostales y no pentecostales, por sus capacidades carismáticas, ¿sí? Entonces el líder carismático pentecostal va a poder llegar a introyectarse muy fuertemente dentro de la vida
de cada feligreso. Entonces, ese trabajo de mediadores va a ser muy importante dentro de esas comunidades. Entonces, yo hablo aquí un poco de la secularización y la modernidad, perdón que no se vea bien. Para entender entonces, poco concluyendo, lo tomo como un marco teórico, pero también como para concluir de los resultados que también encontré, es si ocurrió un desencantamiento del mundo, como lo propone Weber, por ejemplo, de que efectivamente la modernidad va a traer una secularización fuerte, donde ya la religión va a tener menos campo, y yo para eso digo, pues es que es diferente, digamos, que la modernidad como un poco en Europa se vivió, ¿sí? O, sí, en la Europa occidental se vivió, a lo que la modernidad latinoamericana nos dice, donde todavía existe un sujeto latinoamericano que es fuertemente emocional, religioso, en el sentido de que la religión sigue siendo fuerte, ¿sí? Dentro de una cultura popular religiosa que sigue vigente, y que por lo tanto no debemos comprender la secularización de esa manera, ¿no? El desencanto del mundo también nos dice, pero entonces sí, realmente el mundo se desencantó de ya la religión en la modernidad no debería estar. Porque, por ejemplo, el voto religioso se ha manifestado en ese tipo de episodios. Y pues lo que yo digo es que efectivamente la religión sigue siendo un referente para posicionarse ideológicamente a la hora, por ejemplo, de votar o a la hora, por ejemplo, de participar políticamente. No en todos los casos, ¿sí? No funciona homogéneamente, ¿sí? El voto religioso no funciona homogéneamente, pero sí salen ese tipo de coyunturas, ¿sí? Sobre todo cuando estas personas ven que son, pues como ven en peligro sus intereses como grupo, ¿sí? Como grupo religioso, sobre todo de una agenda moral, ¿sí? El aborto, el matrimonio, la comunidad LGTBI, etc. Entonces la secularización debe ser entendida no como un declive de las prácticas religiosas o una marginalización de lo religioso a lo privado, es decir, pues, que ya los religiosos tienen que quedarse en su esfera privada y ya no va a salir más a lo público, ¿sí? Sino que va a ser una mayor o menor diferencia de esas esferas sociales, políticas, económicas de lo religioso. Eso es, de esa manera hay que entender la secularización. Que hay un cambio y sobre todo con que llegan esos nuevos movimientos religiosos que son diferentes a la Iglesia Católica y a las relaciones de poder que tiene la Iglesia Católica. Y llegan esos nuevos movimientos religiosos como los protestantismos, los pentecostalismos, los evangelismos, los neopentecostalismos. Entonces, esto para entender entonces que en Latinoamérica sobre todo la secularización tiene que ver con un cambio religioso, ¿sí? Y ese cambio religioso entonces permite que estos nuevos movimientos también quieran entonces participar en la política, y sobre todo, que es algo muy curioso, es que terminan reproduciendo muchas de las prácticas de la Iglesia Católica con el poder, ¿sí? No se diferencian en el sentido de que van a intentar entonces ganar cierto espacio dentro de los espacios de poder y de decisión política, van a buscar la cristianización de la sociedad, van a intentar poner una agenda pues cristiana a favor de esa visión de sociedad que un poco quieren promover. Entonces, esto para entender que la religión, pues cómo entender entonces la religión, el poder y el cambio social, ¿sí? Que es un poco como las últimas conclusiones que tengo frente a todo ese trabajo. Y es que la religión es ambivalente, mejor, es ambivalente frente al poder, ¿sí? Y frente al cambio social. ¿Esto qué quiere decir? Que la religión puede
por un lado, ser un dispositivo de poder para generar una cultura política pues que está integrada a la cultura religiosa, una cultura política que va a, pues, a proponer cierta visión que puede estar muy, pues, muy a favor de cierto sistema, de ciertas políticas estatales, o que puede inclusive legitimar culturalmente un partido, que puede legitimar una figura política o ciertas actuaciones del Estado. Eso por un lado como dispositivo de poder, pero también puede ser una vía para el cambio social, en el sentido que puede motivar acciones sociales vía procesos de cambio, en que puede, por ejemplo, como en el caso de las campañas que hicieron varias organizaciones durante el proceso de paz y durante el año de la refundación, donde se promovían los acuerdos, donde, por ejemplo, se iban a las comunidades a ver foros, donde había labores pastorales para formar a la población sobre lo que estaba sucediendo en torno al proceso de paz, donde hubo movilizaciones también, había sectores religiosos que estaban presentes a favor de la paz y de proteger los acuerdos, donde se hicieron vigilias, jornadas de oración, etc. Entonces, esto es para entender el carácter ambivalente que tiene la religión y que esta misma te va a dar una visión de la sociedad, o sea, unos marcos culturales y unos marcos de visión para entender entonces la sociedad, lo político, para entender la decisión del mismo votante, ¿sí? Pero tampoco está exenta de dejarse permear por el contexto donde está. Que la religión también, como uno ve, pues si uno ve ese carácter ambivalente, donde, por ejemplo, hay pues unos grupos, por ejemplo, como Ángela Patricia Hernández, como el pastor Miguel Arrazola en Cartagena, que suena mucho, como Eduardo Ortiz, etcétera, que promovían esa visión de paz y digamos que estaban en contra del proceso de paz. También había actores que se estaban moviendo por otro lado, intentando promover todo un proyecto de reconciliación, perdón. Francisco de Rú, por ejemplo, es uno de esos. Que tienen unos programas de desarrollo y desarrollo y paz muy fuertes en el Magdalena Medio. Entonces, por lo tanto, la religión tampoco está exenta del contexto donde está y de otras ideologías políticas. Por eso es cuando yo analizaba los actores religiosos, uno veía que había todo un espectro ideológico de que uno veía pues, personas como Francisco de Rú, que era dentro del mismo catolicismo, pero también estaba Alejandro Ordóñez, ¿sí? Y por el otro lado lo mismo, el partido Mira, por ejemplo, de los pentecostales. Y veía uno, por ejemplo, pues este pastor Miguel Arrazola. O sea, contrastes muy interesantes y que me dejan ver ese carácter ambivalente que tiene entonces en la religión. Esto era un poco como lo que les quería contar. Yo creo que podríamos profundizar mejor en las preguntas. Y ya. Bueno, un dato muy importante es que evidentemente, por ejemplo, porque esta relación de la religión con el poder en contra del proceso se ve más, pues fue más visible, fue por el uso de redes sociales de estos líderes, ¿no? Que muchas veces esta visión de la religión, de estos cambios que se están haciendo, estos procesos que a veces hacen las iglesias, no se ve porque pues, no se difunde, porque no se conoce, porque no tiene la misma el mismo uso de redes sociales, de medios de comunicación, de etcétera, y no interesa saber mucho de eso, pero están. Bueno, Daniela, muchas gracias por tu exposición. Me alegro y saludo que Adriana pudo conectarse, Adriana González. Como lo dije al principio, estamos inaugurando una nueva manera de escucharnos, de vernos, cuando nos podemos ver, pero especialmente de compartir estos trabajos tan interesantes.
Adriana tiene, si quiere, tiene un tiempo para decir lo que a ella le parezca frente a tu trabajo y abrimos un espacio corto de preguntas si quieren. El que quiera hacer la pregunta, pues inicialmente pide la palabra en el chat y la vamos concediendo. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mis disculpas con Daniela, contigo, Lina, porque llegué 8 minutos tarde, pero me conecté, es que estaba en otra reunión y se me cayó el internet justo en el momento en que estaba intentando entrar a esta nueva virtualidad. Hoy fue un día de la virtualidad, pero bueno, celebro mucho que se haga esta nueva experiencia. Agradezco mucho al Centro de Investigaciones, a la dirección de la profesora Lina Darbe, que permitió precisamente no solo el apoyo al proyecto de Daniela, sino muy particularmente esta experiencia de socialización virtual que me parecía muy importante, porque una de las cosas que sí había discutido con Daniela cuando entregó su trabajo de grado era la relevancia que tiene poner en público y en discusión estos resultados. Creo que para Daniela fue muy importante contar con el apoyo de la convocatoria pues, que el Centro de Investigaciones le ofreció. Creo que le permitió afinar muchas de las cosas que ella venía haciendo en su trabajo de campo virtual, que dicho sea de paso, el proyecto en el que Daniela incursiona, primero como joven investigadora de UdeA, en un proyecto pues más amplio, CODI, que fue donde empezó su experiencia, y luego cuando elaboró ya su proyecto particular para su trabajo de grado y para acceder a los recursos del Centro de Investigaciones, tiene varias cosas muy novedosas que justo en el momento en que estamos viviendo cobra una renovada importancia, y es que ella hizo una incursión de campo digital. A mí me parecía muy sorprendente en el momento en que empezaron con los proyectos tener esa posibilidad, y sin embargo encontré la riqueza que supuso para el equipo y muy particularmente para Daniela poder navegar en las redes, poder entrar a Facebook, hacer un seguimiento en Twitter, hacer un seguimiento en todo lo que significaba el debate público político en el país en un tiempo tan complejo como el de la discusión del acuerdo final de paz, y sobre todo en lo que tuvo que ver con la refrendación plebiscitaria. Creo que el trabajo de Daniela es un trabajo muy valioso, que como digo tiene una innovación metodológica toda vez que es un trabajo de campo virtual muy importante, también una buena revisión teórica, y ella de manera muy arriesgada escogió unos actores muy relevantes, pero digo yo muy arriesgada porque me parecían que podían generar mucha polémica, y es esto de los actores religiosos, organizados y no organizados, figuras tan relevantes en el país y de generadoras de tanta opinión y controversia pública como el ex procurador Ordóñez, pero también figuras tan destacadas como el actual presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Pacho de Rú. Entonces creo que toda esa cercanía con actores religiosos tan diversos, que no solamente estaban circunscritos a lo que ha sido la acción tradicional de la Iglesia Católica en el país, sino de esas otras iglesias que hoy también tienen una inmensa presencia en la política nacional y en la vida pública, me parecía un tema arriesgado, pero me parece que ella hizo un trabajo muy serio, muy riguroso, de un seguimiento muy cuidadoso, muy ponderado además en la valoración de las percepciones sobre el tema de la paz y sobre el tema de la refrendación a través del plebiscito, y creo que eso pues unía muchas otras cosas que tiene el trabajo, que por supuesto no voy a repetir ahora, lo que invito es a que lo lean. Yo creo que Daniela va a quedar con una deuda con todos nosotros, esa es una publicación en una revista. Ella presentó además un par de ponencias en 2 eventos internacionales, y me parece que ahora es tiempo de recoger los resultados del proyecto, los resultados de este proceso, lo que hoy nos está entregando como resultados, más las ponencias que hizo, y editar un buen artículo, porque me parece que vale la pena el tema y vale la pena sobre todo con su condición de futura politóloga, de mirar cómo desde la ciencia política ella puede incursionar en un tema que, vuelvo y repito, es bastante polémico, como el de la política y la religión, máxime cuando se trata de examinar actores religiosos no tradicionales de la Iglesia Católica, sino también otras iglesias como el pentecostalismo y todo lo que ha significado en la vida pública y política en el país. Yo solamente quiero entonces reiterar mis felicitaciones a Daniela, invitarlos a leer su trabajo y posiblemente a su publicación, y agradecer nuevamente al Centro de Investigaciones y muy particularmente a la profesora Lina Darbe por toda la gestión anterior con el proceso de la convocatoria y ahora con esta socialización, que me parece un espacio importante para que ella pueda conversar con personas que la están escuchando y que
pueda responder a preguntas pues que genere la presentación que nos ha hecho en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Si alguien más tiene alguna pregunta, una anotación, un comentario. Bueno, si nadie más tiene, yo quisiera sí hacer un comentario, y es que cuando yo leí inicialmente la propuesta de Daniela en su cuando propuso la investigación, me surgió una pregunta, y es: a esta niña tan chiquita, ¿por qué se le ocurre este tema? Es un tema que ha sido muy recurrente en la historia colombiana, esas relaciones entre política y derecho, política y la iglesia. Y nosotros hemos visto, pues digo nosotros, es Manuel, Adriana, yo, y hemos leído, pues porque somos los más viejos, muchos temas, muchos trabajos sobre ese tema. Y como con Adriana celebro, y me llamó mucho la atención cuando leí el proyecto, y ahora que estoy escuchando los resultados, y muy a propósito de la época, es la forma, la metodología que se utilizó y los archivos a los que se acude. Pero sí quiero que Daniela me cuente lo que siempre me ha dado en la cabeza, me ha dado vueltas en la cabeza esa Daniela, ¿por qué se le ocurrió esa pregunta de investigación? Pues la pregunta inicial, como les estaba comentando, era un poco desde mi participación en el proyecto de Juan Camilo, donde se estaba investigando todo este tema de los actores religiosos. Yo ya venía trabajando religión desde antes, yo creo que Lina se acuerda cuando en el curso de ella estudió la teología de la liberación, estudiamos ese episodio. Y me había llamado mucho la atención esa relación entre religión y política. Entonces, cuando estoy en el proyecto con Juan Camilo, inclusive en la entrevista y todo eso, yo les pregunto, pues a mí me parece que los actores religiosos como que tuvieron un protagonismo interesante y no veía trabajos en ese momento. Después salieron, después cuando ya estaba escribiendo la tesis, me di cuenta que empezaban a salir, pero en el momento en que empecé no. Evidentemente porque cuando uno revisa prensa, cuando hice toda la revisión de prensa para el estado del arte, porque no había como tal textos muy grandes que abordaran esto como tal, uno se da cuenta que decían, no, el plebiscito ganó gracias al voto de las iglesias. Y yo decía, ¿será que esto sí es así? O sea, ¿cómo fue esto? ¿Realmente sí es verdad? ¿Qué tanta participación hubo de las iglesias? ¿Cómo miden el voto religioso también? Porque decían que había más o menos 2 millones de votos para el plebiscito. Entonces yo decía, ¿será que eso sí fue así? ¿Cómo fue? ¿Qué pensaban en las iglesias? ¿Cómo interpretaban entonces la paz? O sea, porque sí había algunas a favor, otras en contra, ¿cómo lo estaban interpretando? Entonces fueron como un montón de dudas que me surgieron. Yo propongo en el proyecto, les digo, pues no solamente estudiemos los actores que hay de normales, que ellos están estudiando pues el Centro Democrático, están estudiando algunas movilizaciones, movimientos sociales, algunos movimientos indígenas, por ejemplo, y les digo, estudiemos también los actores religiosos, porque pues no los estaban tomando. Entonces me dicen, listo, sí, hagámosle. Ahí hago parte del trabajo de campo, adelanto parte, no lo hago todo porque apenas tomamos muy pocos, y yo ya como con la experiencia de que ya, digamos, el proyecto me permitió conocer todo el tema de las redes, todo el tema de internet, de la política dentro de internet, todo ese tema, digo, bueno, ya puedo coger esto y entonces encaminar y hacer mi proyecto, retomando esa metodología y ampliando mucho más el trabajo de campo. Sí, porque lo amplía, más o menos analizo como 20 actores, que es un trabajo bastante grande, porque salían páginas enormes de todas las publicaciones que uno tiene que hacer todo un año, porque lo hacíamos durante todo un año. Entonces, sí, eso fue como un poco las motivaciones, entender realmente qué pasó, porque una cosa es lo que dice la prensa y realmente lo que cuando uno va a investigar y contrasta la información, realmente si pasó o no pasó. Y entender sobre todo cómo esa relación de lo religioso con lo político se manifiesta actualmente, sobre todo desde esas iglesias, esos líderes religiosos que están tomando como mayor protagonismo creando partidos, o inclusive en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro también se vio mucho. Entonces es un fenómeno religioso que se está acomodando, entonces es interesante cómo incursionar en esos estudios, me interesaba mucho.
No, hago la pregunta porque me parece que, pues precisamente por eso es que me interesa tanto seguir apoyando en los trabajos investigativos de los estudiantes. Ya, por ejemplo, los estudiantes ya no tienen que esperar en la facultad para una convocatoria específica, sino que pueden presentar proyectos de investigación en cualquier momento, cuando ellos lo tengan. Porque es que yo creo que, y por eso lo pregunto, insisto, y es que es apoyar preguntas que muy difícilmente a uno se le pueden ocurrir, o cosas tan simples como que se le ocurren en un momento determinado, pero que no tiene un apoyo económico para hacerlo. Entonces yo te felicito realmente. Sí, yo sé que desde que estuviste, tenés una inquietud por la religión hace rato, y me gusta mucho que lo hubieras podido consolidar en tu trabajo. Insisto, tu trabajo es muy novedoso con la no tanto por el tema, sino especialmente por la metodología y las fuentes a las que recurre. Yo te invito a que sigas como explorando en ese camino, y no solamente con el tema de la religión, ese tema y esa metodología, y es lo que yo pensaba cuando te escuchaba, y precisamente como dice Adriana, por los momentos en los que estamos viviendo y no sabemos cómo va a seguir, esa metodología y esa forma de trabajo abre unos espacios y unos campos investigativos muy grandes y muy importantes en este momento. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Quiere hacer una pregunta? No sean tímidos. Bueno, entonces, si nadie más, muchas gracias Adriana, muchas gracias Manuel, muchas gracias a todos los estudiantes y que estuvieron en este primer intento. Espero sí que podamos hacerlo, como dice Adriana, presencialmente después, y yo pretendo hacer un evento más grande pues en la universidad, y invitar a Daniela para que nos vuelva a presentar el asunto, este trabajo. Muchas gracias Daniela, que esté muy bien. No, Muchas gracias a por todos. su Hasta luego. participación. Muchas gracias, Lina, y felicitaciones, Daniela. Yo también reitero lo que acaba de decir Lina, me parece muy importante la metodología de trabajo, la incursión en el mundo virtual como fuente de investigación, y me celebro lo que dice Lina de que se atiendan preguntas de investigación que surgen de los estudiantes y que el Centro de Investigaciones sea un espacio para apoyar precisamente ese tipo de trabajo. A todos, muchas gracias. A vos, chao, querida. Bueno, Muchas chao. gracias a todos por su Chao. tiempo. Hasta luego. Hasta luego.